Hola a todos, chicas, chicos, chiques. Estamos en otro capítulo de Cianicha. Astral. Es. Como siempre, somos Tania y Gata. les traemos un nuevo capítulo de un tema que no habíamos tocado anteriormente. ¡Ey! Hoy vamos a empezar a hablar de los planetas, partiendo por el signo que todos suelen conocer, que es el Sol, y los signos solares, cómo el Sol se conjuga, se configura, dependiendo del signo en el que cae. Como decía Tania, hoy hablaremos de un tema muy importante que es el signo solar. Pero antes de eso, debemos hacer una pequeña introducción de dónde se ubica el Sol en la teoría de la astrología y qué rayos hace. Partamos en la premisa general, que en la astrología los planetas están relacionados con los signos que encuentras en la carta astral y que cada persona tiene distintos signos en distintos planetas. Esto parte desde lo más básico, que una persona puede ser Sol en Leo, otra persona puede ser Sol en Virgo, Sol en Piscis, hasta planetas que tienen un desplazamiento más largo y que se comparte por generaciones, que eso lo veremos más adelante. Bueno, los planetas que aparecen en la carta astral, en una lectura básica, que no contempla asteroides ni nodos del karma, tiene a los planetas del sistema solar que nosotros conocemos, incluyendo a Plutón, porque la astrología toma los planetas desde el momento en que empezó su estudio y no necesariamente está relacionado con la información que entrega la NASA, por ejemplo, que la NASA y la comunidad científica cuestionaron en algún momento cuál era la clasificación de Plutón, qué entraba planeta, planetoide, etcétera. Entonces, no, para la astrología son todos los planetas del sistema solar, esos que tú conoces cuando estás chiquitito, chiquitita, chiquitite en el colegio, los que tú veis en los clásicos libros de astronomía. Bueno, ¿cómo se relaciona un planeta y un signo? Generalmente los planetas son los contenedores de la energía y es la energía del planeta la que manifiesta al signo que contiene. Entonces, por ejemplo, el Sol en Leo, que lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver con la identidad que representa el Sol y esta identidad se manifiesta con energía Leo. Por ejemplo, Marte, que es energía dinámica, movimiento hacia lo que vas, puedes tenerlo en Piscis y ser una persona que se motiva mucho más emocionalmente hacia algo, o Marte en Tauro, que te hace, entre comillas, más lento, pero también mucho más específico con lo que quieres hacer. Y los planetas se dividen en tres subgrupos que contienen eh, variedad, cantidades variables entre sí. Están los personales, que contienen al Sol, a la Luna, a Mercurio, a Venus y a Marte. Están los sociales, que tienen a Júpiter y a Saturno. Y están los transpersonales, que tienen a Neptuno, Urano y Plutón. Para comenzar este viaje de explicación sobre los planetas y cómo se manifiestan, vamos a tomar el primer grupo, que son los planetas personales. Aparte de mencionar cuáles son, también podemos decir que son aquellos planetas que tienen un mayor desplazamiento y que normalmente están más cercanos al Sol, incluso cuando estos incluyen el Sol. Si saben un poco de astronomía, se puede decir que son aquellos que están contenidos dentro del cinturón de asteroides. Su energía se manifiesta de una manera mucho más consciente en aspectos personales que puede desarrollar una persona, ya que cada uno de ellos enfoca su energía en elementos que son bastante fáciles de alcanzar por una persona, por así decirlo, a la hora de preguntarse a sí mismo. No, por ejemplo, como los sociales o los transpersonales, que requieren un poco más de indagatoria.
Y para empezar a desglosar estos planetas, vamos a empezar con el Sol, astro rey, obvio. En la carta astral, cuando uno se enfrenta a una carta astral, el Sol tiene una forma circular con un punto en el centro. Una pelotita con un puntito. Es muy fácil de identificar y suele estar primero en la lista de planetas. El Sol no puede estar retrógrado porque... no sé, ni siquiera lo puedo imaginar. El Sol siempre avanza en una dirección hacia adelante, por así decirlo, mientras que los otros planetas pueden tener un movimiento retrógrado que vamos a explicar en los capítulos más avanzados. Cada día el Sol recorre 1 grado, de ahí que se pasee por los 12 signos dentro de 1 año, y tiene una polaridad masculina. El Sol, al igual que todos los planetas de la carta astral, tienen un significado. Entonces, cuando tú haces la interpretación de tu carta, tienes que entender lo que significa el planeta, la energía que engloba, y complementarlo con la energía que representa el signo. Por eso nosotras antes habíamos hablado de los signos, su axis, su elemento, porque es más completo entender a cabalidad cómo funciona un signo y después entender el planeta en sí, para llevarlo a entender de manera más aplicada. Bueno, respecto al Sol, se relaciona con la identidad más básica de la persona, lo que se conoce como el ego. No el egocentrismo, sino que el ego, la identidad, la personalidad, lo que uno va construyendo a lo largo de su vida. En ese sentido, la energía del Sol se va trabajando durante todo el tiempo de vida que tenga la persona, pero no es una energía que está incompleta, sino que es potencial, y al ser el Sol el elemento de la conciencia, se conoce ese potencial, y tú puedes ir entendiéndolo y desarrollándolo en base a lo que la energía del signo en el cual esté traiga. Entonces, por eso es importante saber, por ejemplo, si tú eres Sol en Tauro, que Tauro trabaja autoestima, temas monetarios, valor personal, que es diferente a ser Libra, que lo de Libra, Sol en Libra son más relaciones, tu identidad, cómo se ve la dinámica de tu identidad en una relación, cómo es la relación en sí, etc. Pero es un trabajo que se va haciendo a lo largo de la vida y que es fácil de reconocer en cierto sentido, tanto para ti como para las demás personas. Bueno, para las personas que creen en la astrología del karma o las vidas pasadas, esto también representa la energía que tienen que desarrollar en esta encarnación, en el sentido de que si en su vida pasada no llegaron a entender muy bien esa energía, en esta encarnación se decidió o se eligió decir ya, ahora voy a trabajar con la energía de este Sol. También, como les decía anteriormente, al estar relacionado con el tema del ego, tiene que ver con la identidad y el proceso de individualizarse que uno va generando a lo largo de la vida. También se define o se entiende que esta energía está relacionada con la figura del padre, un abuelo, un tío, o básicamente la figura paterna más cercana que tenga la persona. Y esto puede ocurrir en el sentido de que esa persona, tú al interactuar con ella, aprendas directamente la energía del Sol, o viceversa, que tú tengas la relación con esa figura, convivas, y al no recibir esa energía directamente, tú de alguna manera empiezas a darle como el significado de la energía como por su ausencia. Cuando lo veamos en el Sol de los signos, lo vamos a explicar mejor, porque esta forma de aprendizaje va variando según el tipo de Sol que tenga la persona. El primer Sol del que vamos a hablar, el primer signo con el que vamos a emparejar el Sol, es Aries. Aries, cuando el Sol pasa por Aries, le entrega al nativo ciertas características
tales como un relato muy asociado de la identidad y del yo a este planeta. Le entrega una asertividad muy grande, una capacidad de empezar cosas, de ir por sus ideas y en el fondo de asociar muy bien la acción con el sentir de individualidad que tiene. Esto, por ejemplo, con las ideas que mencionaba la Cata delante, lo podemos asociar, por ejemplo, a las figuras paternas, en la manera en que la figura paterna del nativo ariano puede ser una persona que impulse o apoye o ejemplifique estas características que toma el ariano para sí mismo. Una persona proactiva, efectiva, quizás un poco arrolladora o muy individual, muy protectora de su noción de yo, o todo lo contrario, puede ser una persona muy desprendida o muy distante de lo que sería a sí mismo, una persona que se pierde a sí mismo, cualquiera sea la circunstancia. En ese sentido, ya sea por similitud o por choque, el ariano toma estas características o expresa estas características y las convierte en parte suya, ya sea para emular lo que considera mejor o más rescatable, o para, en este caso, realzarse a sí mismo en contra de este ejemplo que vio. También cabe mencionar que cuando el Sol pasa por Aries, entra en un estado llamado exaltación, que implica que la energía del planeta y el signo se conjugan muy bien, pero se enaltece mucho. Entonces se aumenta la energía en manera de intensidad. En ese sentido, se puede decir que el Sol en Aries está en exaltación y lo que hace es como que tiene un gran potencial, pero dura poco. Quizás de ahí viene la idea de que la energía Aries puede ser muy buena para iniciar cosas, pero que les cueste llegar a término. Pero claro, como decía Tania, en general el Sol en Aries habla también mucho de que el individuo viene a aprender quién es, a entender cuáles son sus límites, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, pero siempre desde la identificación del yo. Siempre, no en el sentido de que yo soy prioridad sobre los demás, pero yo soy importante. De ahí, por ejemplo, la importancia de entender cómo la figura paterna generó que se construyera esto, porque pueden haber figuras paternas muy enfocadas con expectativas sobre la persona con el Sol en Aries, y eso igual puede ser algo muy autoexigente, o puede ser una persona que pase el límite del ego sano a ser ególatra o egoísta, o al revés, puede ser una persona que le cueste mucho como iniciar o aprender quién es, porque esta misma figura paterna no ha hecho el ejercicio de validar quién es como persona que está ahí, que existe y que tiene una individualidad como sujeto. Pero en general el Sol en Aries toma las cualidades del Aries de fuego, que es una energía que es dinámica, que avanza, enérgica, pero con el único detalle de que es una energía que avanza, pero generalmente le cuesta terminar, porque es como que agarra mucho vuelo y después se va como desgastando. Entonces ahí el Sol en Aries también tiene de repente quizá algo más simbólico, como de que si está trabajando en sí mismo, o en sí misma o en sí misma, que aprenda a tenerse paciencia, que si se siente como así como, ¿por qué no va tan rápido? En verdad es porque uno no va tan rápido, y hay etapas de la vida en que es todo más dinámico, hay otros momentos que no, y está bien, porque tu yo no es solamente el que está compitiendo o el que está dinámico, es también tus otros estadios. No eres una potencia única en todo momento, si lo ponemos en términos más como de velocidad o movimiento. Uh-huh. El siguiente sol del que vamos a hablar es el Sol en Tauro.
Está relacionado con la autoestima, el valor personal y también el aspecto más económico, tangible, ganancias, básicamente todo lo que puedes hacer con tus manos o con tu cuerpo y que se concreta. En ese sentido, la persona con Sol en Tauro viene a desarrollar su valoración personal, cómo es su relación con la realidad más tangible, lo más básico, la comida, el tema de las sensaciones, las temperaturas, todo lo que es más corporal. También tiene que ver cómo estas sensaciones y estas valoraciones de uno mismo le permiten interactuar con su realidad. Por ejemplo, persona X con Sol en Tauro. Estoy feliz, me voy a premiar, me voy a comer un chocolate. Muy bien. Pero no sé, pues, si es una persona Tauro que está muy triste y lleva muchos días tristes y come, o consume, compra, eso es como un alerta, como estás haciendo tu contacto con la realidad porque quieres sentirte valorada o porque sabes que lo vales, interactúas de cierta forma con ello. En ese sentido, ese es como parte de lo que el Sol Tauro viene a entender, como en la medida que ella valora lo que es, se da su relación con el resto del entorno. Y el entorno no solamente pueden ser como los objetos materiales, sino también pueden ser las personas en sí. Lo importante es que se considere la valoración y el tema de lo concreto dentro de esta relación consigo mismo y la realidad que lo rodea. Si lo pensamos también desde la perspectiva con la figura paterna, la persona con Sol en Tauro puede tener una figura paterna que sea muy buena para valorarse a sí misma, para valorar lo que es. También puede ser una persona muy buena para manejar elementos materiales, desde una persona que cuenta dinero, una persona que trabaje la tierra, alguien que esté relacionado con el fondo, con trabajar los valores o lo que lo haga sentir valorado. Pero también puede ser una persona que, por ejemplo, es una figura paterna que da mucho materialmente, pero no se da el trabajo de hacerle sentir a la persona con Sol en Tauro por qué, qué sentido tiene, qué significa realmente eso detrás del gesto. Y también se puede dar el caso más extremo, por así decirlo, que es derechamente una figura paterna que no considera lo valioso que puede ser esta existencia con Sol en Tauro, y la existencia en Sol en Tauro va a buscar ese valor y va a trabajarlo. Y ahí, como decíamos anteriormente con el Sol en Aries, todo depende de cómo el resto de la carta astral, siempre, pero también cómo ha sido su propio proceso de crecimiento personal de la persona Tauro. En ese sentido, también si lo pensamos, es importante que la persona Tauro entienda que estos procesos son lentos, pero que no tenga que tenerle miedo al tiempo que se demoren y que no se descalifique por ver que, por ejemplo, la persona de al lado, no sé, ya, estás yendo a terapia por temas corporales, por ejemplo, y ves que otra persona va a terapia y ves a esa persona así como full entregada, así como, no, sí, me quiero, y la cuestión, y la persona de Tauro puede decir como, pucha, ¿por qué no me valoro tanto? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y en verdad es porque las personas Tauro pueden creer que su valoración está un poco por lo que se muestra afuera, pero por lo que ven. Entonces, también en ese sentido, que la gente Tauro aprenda a sentirse tranquila y a valorar el tiempo. Como si son tan buenos para tener paciencia o para ser como fijos y demorarse en decidir qué quieren de afuera, ya sea como ese chocolatito o ese trabajo o eso que quieran hacer, también pueden hacerlo consigo mismo, porque finalmente esa paciencia demuestra que cuánto saben de lo que valen de sí mismos. A modo de aporte,
como que me gustaría mencionar que por lo menos en mi observación y experiencia, he visto que hay una narrativa respecto de la seguridad, que a eso apunta, por ejemplo, el tema de la autoestima o de la valoración que tienen de sí mismos y el tema de la sensorialidad, que es en el fondo, si lo depuramos mucho, 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 un tema de buscar la seguridad en sí mismo, la seguridad con el mundo. Y que de ahí remonta también, por así decirlo, el tema con el dinero, con su valor, con, con la comida, con las sensaciones, que es una conexión con la seguridad en base a lo material que ellos desarrollan, que es bastante interesante de ver. Ujú. El tercer sol del que vamos a hablar es el sol en Géminis. El sol en Géminis se puede describir en que el ego, la personalidad, la identidad de la persona se alimenta mucho, obviamente, de las características que tiene Géminis, como las capacidades de comunicación, la lógica, la inteligencia, la comparación, el diálogo. Y estas características están muy integradas en el yo del ser, pero se pueden rescatar de la interacción con el otro, o la interacción con esta figura paterna, que puede ser una figura paterna muy inteligente, muy curiosa, muy investigativa, una gran sed de conocimiento, con una gran capacidad de comparar ese conocimiento en pos de obtener más conocimiento, que hace que el nativo se interese en eso, o con una interacción que choque un poco con esas ideas, ya sea una persona no tan curiosa o no tan interesada, o una persona que hace el uso de esos conocimientos de una manera que tope un poco con el Géminis, ya sea la imposición del silencio o ¿cómo decirlo? La imperatividad respecto de cuál sería la verdad, que eso sería algo que chocaría mucho con una persona Géminis. También el Sol en Géminis, las personas nativas de Sol en Géminis suelen tener un gran sentido del humor al ser prácticamente magos de las palabras, que pueden ya sea construir un relato, expresar sus ideas o incluso hacer un chiste y manejar un ambiente con esa habilidad. Aquí toda la narrativa del sol, de cómo se expresa el sol, se gira alrededor de las ideas y de la fluidez de las ideas y del aprendizaje, del reconocimiento, del nombrar y del construir el mundo alrededor del que se mueve y cómo es la persona que se mueve, que sería el nativo del sol en Géminis, respecto de las palabras y de la interacción. Claro, en ese mismo sentido, también es importante entender que el proceso de construcción identitaria del Sol en Géminis está muy vinculado a tener esta capacidad comunicativa, esta capacidad de entender el mundo y en cierta manera lidiar con la idea de la superficialidad, porque si tú lo piensas, Géminis puede entender el mundo desde muchas perspectivas, pero igual tiene que aprender a entender cuál es su perspectiva y hacer el límite entre yo entiendo y esto es lo que es mío, lo que yo sé que soy y lo que comunico. En ese sentido, no es que tú digas que el Sol en Géminis tenga que casarse con una forma de ser, pero sí es bueno que tenga su núcleo de ideas por un tema más que nada de saber quién es y no confundirse, o en los momentos donde se le pide como tener consistencia, que no sea una consistencia forzada, sino que sea con esta versatilidad que a mí me encanta de los Géminis, que es como decir, sí, sabes que yo te entiendo y lo entiendo, pero no lo comparto, pero entiendo que podría pasar, que eso es algo muy característico de los Géminis. Y respecto a las figuras paternas, como decía Tania, la importancia de entender cómo es el tema de la comunicación en la relación, ya sea que la figura paterna
incentiva al nativo geminiano a hablar, a conocer, a experimentar distintas formas de comunicación, o si al revés, es una persona más parca, más de perfil bajo, que indirectamente lleva a la necesidad de desarrollar esta comunicación o de aprender a interactuar con la realidad a partir de distintas formas. Ujú. Voy a agregar un punto extra que he notado sobre las figuras paternas y los geminianos. He notado que en algunos casos las figuras paternas de los Géminis, de repente le native geminiane construye como una visión un poco como de horizontalidad con esta figura, que en este caso sería esta figura paterna, como de verla como en algunos casos como alguien que está al mismo nivel de él o de ella, y que por ende ahí es donde se genera el diálogo. Esa es la base del diálogo, que es un elemento que he notado en los soles mercurianos, pero voy a indagar más cómo se ve en el otro sol mercuriano cuando salga. El siguiente sol es el sol en Cáncer. Bueno, las personas que tienen el sol en Cáncer vienen a trabajar todo lo que es el tema de la energía emocional, porque Cáncer es agua y el agua son las emociones. Todo lo que es el tema de la nutrición emocional, ahí puede ser relacionado con las comidas, las relaciones, todo lo que signifique hacerte cargo de tu relación y alimentación emocional contigo misma, mismo. También está el tema del pasado, las figuras femeninas, dentro de lo que es la energía del sol en Cáncer. Y está el tema también con la feminidad, que como que es importante entender que no importa la identidad de género que haya, está el tema de la feminidad como el concepto de la nutrición, el tema de la pertenencia y todos los elementos que yo dije anteriormente, que más allá de cómo te identifiques, tú te quieres sentir en casa y tienes un pasado con el que tienes que lidiar y tienes emociones que te hacen sentir de cierta manera y tú tienes que aprender cómo relacionarte con ellas y cómo proveerlas en ese sentido. El tema de la figura paterna del sol en Cáncer puede ser una figura que esté muy relacionada con el tema de ser familiar, en el sentido de que hagamos cosas todos juntos, somos el clan, somos parte de un todo que es nuestra familia y estamos todos juntos y comamos rico, compartamos, pasémoslo bien, estemos en familia. Eso sí, es como siempre familia, pero el núcleo familia es solamente el sentido como de nuestra, no sé si decir nuestra sangre, pero sí como nuestra gente, pero más ligado a la familia tradicional. No es tanto como los amigos, eso es para otro sol. También tiene que ver con figuras paternas que por el contrario mantienen una cierta como distancia emocional con la persona que tiene sol en Cáncer, y este sol en Cáncer desarrolla la necesidad de sentirse dentro de un entorno acogido, donde pueda consentir, donde pueda alimentar, donde pueda nutrir, donde en el fondo pueda ser una casita. En particular, esto mi experiencia más con hombres que se identifican hombres igual heterosexuales, más que nada con el sol en Cáncer, es que hay mucho del tema de cómo lidiar con esta masculinidad impuesta versus todas estas necesidades emocionales que por el canon, entre comillas, de la masculinidad, del machismo, no se pueden expresar tan fácil. Por ejemplo, yo sé que esto ya no pasa tanto, pero hubo un tiempo en la sociedad que, por ejemplo, cocinar hombres, no, o hombres, cuidar hijos, no, ¿dónde? Tú tienes que ir a trabajar. Entonces, el hombre con sol en Cáncer, algunas veces tiene como esta disputa con la figura familiar, pero con la figura paterna, de que puede ser
un poco más femenino o afeminado en comparación a la proyección que tiene la figura del papá del Sol en Cáncer, por decirlo así. Ujú. Como que me di cuenta de algo. ¿Cachai la palabra nanay? Sí. Que podría expresar muy bien lo que es la noción de hogar de Cáncer con esa palabra. Porque como que refiere a una comunión, a una compañía, a un afecto que se manifiesta en más de una área o que por así decirlo se extrapola, por así decirlo, en lo que yo he visto, en la comida, en el afecto, en la compañía. Y siento que es como eso lo que tiene por gran tópico identitario la gente Cáncer. Mi experiencia va más con mujeres y puede ser, bueno, mujeres cis, y puede que vaya un poco más también con el hecho de que esos temas socialmente se unen mucho más con la feminidad cis, pero siento que lo explican y lo expresan muy bien. Y que eso es como la narrativa del Sol en Cáncer. Que es la narrativa que los padres del Sol en Cáncer, que estimulan positivamente a este Sol en Cáncer, entregan. Uh-huh. En ese sentido, también quisiera agregar algo, pero ligado más al tema del desarrollo de la individualidad de la energía Cáncer. Aquí es importante entender que la energía Cáncer, como un poco su dificultad, entre comillas, para avanzar en el proceso, es su pasado. Tienen que aprender a entender que su pasado es su pasado y que va a estar ahí y que puede existir, pero no es una limitante. El tema es que yo de verdad personalmente los invito a que hagan el ejercicio de la memoria, si hay algo que les duele y cuando sientan que es el momento apropiado y ustedes se sientan apoyados o quieran emprender este viaje solos, de cualquier manera va a estar bien, que lo hagan y que de alguna manera encuentren su propia forma de vincularse con el pasado, porque hay gente que va a decir sí, ¿sabes qué? Perdono en cualquier área de la vida y va a seguir, pero hay gente que no y está bien porque nadie te puede decir que un poco el tema como de lidiar con el pasado tiene que ser positivo, como que no hay que negar las emociones, sino que hay que darles un nombre, un espacio y entenderlo. Pero se lo recomiendo porque la energía Cáncer a veces como que tiende a detenerse en contemplar el pasado, pero no lo toca, como que lo encapsula para verlo, pero no para de repente sentirlo. Y creo que de repente enfrentar esas emociones que son incómodas o que te asustan, te saca algo de lección, po, y puedes valorarte mejor en el proceso de crecimiento y de ser tu hogar emocional, porque finalmente el Sol en Cáncer va a tener la tendencia a buscar a sentirse en casa, pero yo creo que no hay nadie mejor para decir que es tu hogar y cómo quieres que sea tu hogar desde lo físico hasta lo emocional que tú mismo creciendo, porque no sé, te puede haber gustado una pared lila toda la vida y de pronto la quieres blanca. Y eso pasa y está bien, es parte de la vida. Como que el camino aquí básicamente es como que gente Cáncer no tengan miedo en actualizarse, pero actualícense con conciencia y con memoria Uh-huh. y con mucho autorrespeto y cariño. Uh-huh. Bueno, hasta aquí llegaremos con los signos solares. Si desean conocer el resto de los signos, escuchen el siguiente capítulo del programa. Sí. Y bueno, chicos, con esto vamos a cerrar la edición de hoy. Estamos muy agradecidas como siempre. Si quieren pueden comentarnos en nuestro Instagram, compartirnos, comentarle a otras personas. Todo es bien recibido. Y bueno, somos Tania y Cata. esto fue otro episodio de Cianicha. Astral. ¡Hey! Muchas gracias, nos vemos pronto. Adiosito.